Bien, buenas noches con todos. Vamos a hacer lo que es la planificación a corto plazo en lo que es el Tajo Abierto. Bueno, sin más preámbulo, paso a explicarles un poco más sobre lo que es la planificación minera a corto plazo. Un poco también para que tengan dentro del contexto, aparte de lo que Kevin mencionó, dentro de mi experiencia profesional, de los más de 5 años que llevo laborando desde que salí de la universidad, prácticamente 4 años, un poquito más, me he dedicado a lo que es corto plazo, ¿no? Entonces, básicamente mi experiencia está bastante desarrollada en esta área, ¿no? Y agradecería que todas sus preguntas nos hagan llegar para poder solucionarlas, ¿no? En algún tema que tengan ustedes duda. Bueno, empezaré con esta frase que la propusieron tres reconocidos ingenieros de minas chilenos, que mencionan que la planificación a corto plazo es un punto clave del negocio minero porque es cuando la promesa de ganancias de los planes de largo plazo se materializa. Conforme avancemos en lo que es el curso, que consta de unos cuantos tópicos que ahorita vamos a ver, les voy a mencionar a qué se debe que esta frase es tan importante que ustedes la tengan en cuenta durante todo el webinar y a futuro también, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque el corto plazo es aquella área, es aquella parte del engranaje de lo que es la minería, que se dedica a llevar a cabo lo que un plan de largo plazo dice. Vale decir, el área de largo plazo es la que da los objetivos para que la empresa pueda llegar a las metas planificadas durante el año y durante la vida de una mina o sea este. Mi micrófono está encendido por ahí, por favor. Entonces, cabe decir, estos planes de largo plazo, si bien es cierto, son elaborados con toda una tecnología y una ciencia detrás, eh, se llegan a materializar cuando ya se llevan realmente a lo que es la mina en sí. O sea, vale decir, un plan de largo plazo puede tener muchas complicaciones. Por ejemplo, ese tema del COVID están afectando a todas las industrias mineras a lo largo del mundo, que son temas externos, ¿no? Pero ya lo que es el corto plazo materializa lo que el plan de largo plazo dice, ¿no? Y también toma en consideración todas estas modificaciones, todos estos retrasos que podría tener lo que es la planificación realizada inicialmente y lo lleva a algo más real, ¿no? O sea, vamos a decir que lo que es corto plazo tiene un nivel de planificación prácticamente de aplicación inmediata, ¿no? Tiene horizontes acorde a la estructura de la empresa, pero esto acaba de depender mucho del horizonte, de qué manera es estructurada, ¿no? La empresa en la que estemos. Bueno, la agenda pues, consta de 4 puntos. Acá una imagen, lo que les decía, ¿no? El objetivo que tiene toda empresa es llevar una meta, ¿no? Puede ser determinado mediante lo que es un presupuesto, un forecast, una vía de la mina, pero básicamente las empresas mineras o las industrias mineras están abocadas a qué, ¿cuál es el principal objetivo? Producir el metal concentrado o mineral o fuera el producto que estén produciendo, ¿no? Entonces, el corto plazo enfoca y le da bastante valor agregado es a los pasos que tienen que llegar en la mina o en la unidad operativa para que este objetivo que se plantó desde un inicio se pueda materializar o se pueda llevar a cabo. Bien, entonces como primer punto, tal vez para que tengan un poco más en contexto de algunos temas que voy a hablar cuando hable de lo que es corto plazo, hablaré un poco de lo que es planificación minera, algunos conceptos y un poco el flujograma de lo que significa la planificación minera per se en sí como un global. Luego pasaré al desglose y hablaré netamente de lo que es la planificación a corto plazo, aplicado a lo que es tajo abierto. Posteriormente, revisaremos un poco las variables que se consideran en la planificación a corto plazo. Vale decir, si yo requiero hacer un plan de corto plazo en lo que es tajo abierto, ¿qué requiero yo como input para poder generar un plan de minado que sea consistente, ¿no? Y finalmente unas conclusiones. Como primer punto, tenemos lo que es la planificación minera. Entonces, tenemos que la planificación minera es la herramienta que permite definir la mejor opción respecto de la forma y el tiempo en el que las reservas deben extraerse para obtener el mayor retorno económico de un proyecto. Entonces, ¿a qué radica
el tema de la planificación como un global en su importancia. ¿Por qué? Porque una mina, un proyecto minero, un yacimiento minero, puede ser extraído de diversas maneras. Puede ser extraído de, si ustedes se sitúan en un plano, tienen norte, sur, este, oeste, ¿no? Puede ser extraído, como es un tajo abierto, de arriba para abajo, pero puede ser extraído del sur, o de la parte norte, o de la parte este, de la parte oeste. O sea, puede tener muchas zonas de ingreso, muchas zonas de llegada, muchas formas de planificarlo. Unas zonas con un banco simple, un banco doble, bueno, se explica tal vez lo que no entienden. Pero la planificación minera es lo que nos da, ¿es qué cosa? Es la secuencia que nos lleva a un mayor retorno económico. Vale decir, si tengo 100 opciones de minado, la planificación minera lo que nos debería dar es la opción que nos debería generar mayor ingresos. Entonces, para esto, necesita llevar a cabo una serie de pasos que son consecutivos, que son concatenados y lleva la intervención de muchas áreas. Entonces, la planificación minera necesita del input de muchas áreas y es también muy sensible a la información, a los eventos que puedan pasar. Okay, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿no? La planificación minera está sujeto a ¿qué? Uno, el tema ingenieril, el tema de la aplicación de los conceptos, el tema de la aplicación del equipo de personas, el tema de los softwares, por ejemplo, también el tema de la política de la empresa, de qué forma quiere hacer la extracción, si esta empresa se dedica a un commodity, por ejemplo, oro, un commodity de cobre, molibdeno, o tal vez una mina de uranio, tal vez en un futuro litio, ¿no? Va a depender mucho esto, la estrategia que tenga que tener esta empresa minera para extraer sus reservas. También el tema social, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, una mina en el tajo abierto puede tener una expansión bastante grande, tal vez en lo que es sus reservas por extraer, pero también necesita el tema de todos los permisos sociales, ¿no? Si es que no tiene eso, también es una restricción para considerar dentro de la planificación minera. Otro tema, también el tema de las capacidades de planta, el tema de los precios. Bueno, ahorita en estas situaciones actuales, los precios de algunos commodities están cayendo bastante y esto está impactando directamente, ¿no? en los retornos económicos de las empresas, ¿no? Entonces también está sujeto a este tipo de factores. Y bueno, los equipos mineros y otras variables más que también iremos viendo a lo largo del webinar, ¿no? Vayan escribiendo todas sus preguntas en el chat y cuando hagamos la pausa para hacer las preguntas, responderé algunas de las preguntas por un espacio de 4 o 5 minutos para que quede claro y luego continuaremos y así sucesivamente hasta el siguiente corte, ¿ok? Entonces tenemos a continuación un poco para que vean, porque la planificación tiene horizontes de tiempo. Entonces, tal vez algunos que estamos familiarizados con lo que es la minería o lo que es el tajo abierto o las áreas o subterránea también, hay minas que tienen planificación o planeamiento a corto plazo, hay minas que tienen esa área y tienen largo plazo, hay minas que tienen mediano plazo, hay minas que tienen estratégico, hay minas que tienen largo plazo estratégico, o sea, la diversidad de lo que son las áreas de planificación va a depender mucho de la empresa y cómo esté estructurada el tema de la estructura de la empresa. Entonces, acá en este gráfico podemos ver algo bastante genérico de cómo va los horizontes de planificación. Va desde el plan maestro, que es el plan de la vida de la mina, plan de desarrollo de recursos, luego un plan anual, un plan de 90 días, un plan mensual, un plan semanal, ¿no? Cada cual tiene un horizonte de... Cada plan, conforme ustedes van viendo, va desde arriba hasta abajo, o las entradas para realizar el plan, sea mucho más. ¿Por qué? Porque está en realidad, ¿no? Por ejemplo, un plan de vida, ustedes pueden asumir una variable X, ejemplo, y tal vez esa mina tiene 20 años, ¿no? Entonces, para el año 19, puede que haya un cambio completo de lo que se dé en la realidad en el año 19 comparado a lo que se planificó. Entonces, ese impacto todavía se va a ver
en el año 19, y estos planes se van modificando año a año, ¿no? Se van actualizando. Pero en un plan semanal, un plan diario, esos planes tienen aplicación, digamos, inmediata, ¿no? Un plan diario, ¿cuánto demorará? Hora, la siguiente hora ya lo aplicas, y durante 24 horas, hay minas que incluso lo hacen por turno, o sea, por 12 horas, la aplicación va a ser de manera inmediata. Entonces, los inputs que se recaben o que se necesiten o que se pidan a otras áreas, porque la planificación trabaja con bastantes inputs, tienen que ser mucho más precisos y exactos, ¿no? Porque la realización es prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, el proceso de planificación, lo inicial, como en toda planificación, se requiere información de cuerpo mineralizado mediante unos sondajes diamantinos, RC, u otro tipo de exploración que se puede realizar en el yacimiento. Posteriormente a esto se hace una estimación geoestadística del yacimiento, mediante lo que es Kriging, inversa a la distancia, u otros métodos geoestadísticos que se tienen para hacer esta estimación, o simulaciones, si fuera el caso. Y se genera un modelo de bloques. Aquí es donde tenemos el punto de partida para lo que es una planificación. El modelo geológico, ¿no? Los recursos geológicos. Cuantifica todas las leyes, todos los tipos de roca, los materiales, pero aquí todavía no hay nada de dinero, ¿no? O sea, acá solamente es un recurso geológico. Posteriormente tenemos, ¿qué cosa? El modelo valorizado, ¿no? O el modelo de bloques que ya deberían progresar. Pero acá, ¿qué es lo que interactúa? Parte técnica y económica. ¿No? La parte técnica conlleva, en el caso del Tajo Abierto, conlleva todo el tema geotécnico, restricciones, entre otros. Y la parte económica, que es aquella que va a convertir nuestros bloques, que son recursos geológicos, en una posible reserva, ojo, no reserva, sino posible reserva, es la información económica. Cabe decir que los ingresos y los costos principalmente. ¿Ok? Entonces, luego de esto se tiene valorizado lo que es el modelo de bloques, y ya vendría a ser un modelo de bloques de reservas. Posteriormente a esto, tienes que llevar una estrategia de consumo de reservas. O sea, ¿de qué forma tú estas reservas que has identificado que están dentro de tu modelo van a ser extraídas, ¿no? En el tema del Tajo Abierto tenemos algunos algoritmos, ¿no? Lo que es el Archive-Rossmann es el más usado. Actualmente hay algunos algoritmos que se están haciendo más conocidos en la industria. Aparte otros un poquito más antiguos, como flotante, entre otros. Y eso conlleva mucho de qué? Del tema del costo-oportunidad, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, ¿no? ¿De qué forma yo voy a extraer? De una u otra forma. Esto lo que nos conlleva hacer es un plan minero optimizado, ¿no? Como les comentaba, ahí pueden haber un montón de opciones de planes mineros. Pero este plan minero lo que tiene que buscar es que genere la mayor rentabilidad económica para la empresa, para la mina. Entonces, eso acaba de la mano con el tema del costo-oportunidad o el tema de la estrategia de consumo de reservas, porque se tiene que hacer un diseño operativo, un diseño geotécnico, ¿no? Y aquí es también donde se hace un análisis en sensibilidad para que son las capacidades de mina, capacidades de planta, lo que son las leyes de corte, ¿no? Posteriormente a esto se lleva un programa de producción. Lo que es lo que quiere decir un programa de producción, tonelajes, leyes y equivalentes de metal, ¿no? Ya sea una mina de cobre, una mina de oro, una mina polimetálica, una mina de estaño, una mina de cobalto, entonces su equivalente, y posteriormente, acorde a lo que esta mina produzca, se hace una evaluación económica, ahí salen los componentes, ¿no? BAM, TIR, payback y otros factores económicos que determinan la rentabilidad del proyecto, ¿no? Que finalmente es lo que determina si un proyecto, como se dice, va o no va. Dentro de esta parte, de lo que es el proceso de planificación, se tiene que llevar antes de hacer lo que es el plan minero optimizado, un diseño de un pit final, ¿no? Esto va a ser lo que nos va a determinar hasta dónde llega nuestro tajo abierto. Pasado ese tajo abierto, ya no debería seguir extrayéndose los recursos, debido a que este es el límite máximo que nos genera una rentabilidad económica positiva. Para hacer diseño de PIT que requerimos, bueno, lo que les decía, tienes un modelo de bloques. Esto de acá se optimiza, hace un cálculo de cut-off rate, el cálculo de reservas,
y se genera un envolvente con uno de los métodos más conocidos, lo que es el Archie-Grossman, ¿no? Que es uno de los más aceptados actualmente. Tiene que tener condiciones estratégicas, operativas, las rampas en base a los destinos, anchos de rampa, el tema de las flotas, los acoples entre rampas, algunos temas operativos que tienes que considerar. Entonces, posteriormente a esto, ¿qué es lo que sale? Nuestra fase de PIC final. ¿Ok? Pero me dirán, oye, estás hablando de corto plazo, pero estás hablando de las fases del PIC, ¿no? Ahorita vamos a conversar cuando lleguemos a la parte de corto plazo, por qué es importante este PIC final, ¿no? Este PIC final, si no es cierto, es un diseño que se va realizando en base a factores económicos y en base a lo que es el algoritmo del Archie-Grossman. Este PIC final continuamente puede ir cambiando, ¿no? Porque ustedes saben, el precio de hoy de los metales, de acá a 20 años o a 30 años, si una mina tiene 50 años de vida, por ejemplo, puede ir cambiando las condiciones. Entonces, tal vez en el año 20 de la vida de esta mina, ya el tema de los camiones autónomos está demasiado aplicado a la minería y se aplica, y el tema de las rampas, el tema del sistema de transporte varía, el tema del metal tal vez ha subido mucho, ha bajado mucho, esto va a hacer que tal vez el cono se agrande, se achique. Entonces, este PIC final es una guía inicial para ver cuál es el valor de nuestro proyecto y, entre comillas, debería ser el que debería quedar al final de la vida de la mina, ¿no? Pero año a año esto se va modificando de acuerdo a muchos factores que les he comentado previamente. Y luego, esto es lo que un poco más nos importa como el tema de corto plazo, el diseño de fases, ¿okay? O pushbacks, ¿no? Y tienes un PIC económico final, ahí como lo ven, usando igualmente el algoritmo de Archie-Grossman, que es, como les comento de nuevo, uno de los más aceptados, se genera lo que se conoce como PIC anidados, ¿no? Por eso existen varias herramientas computacionales, ¿no? Hay software conocidos como MindSci, WHEEL, Vulkan, NPV, entre otros, ¿no? Entonces, de esto depende la selección de las fases, ¿no? Considerando el tema de los PICs anidados y parámetros técnicos, ¿no? Aparte de los parámetros económicos y operativos. Entonces, una vez con estas fases son las que nos van a dar el direccionamiento de minado que debería seguir este yacimiento para extraer la mayor rentabilidad económica de este yacimiento en particular. Y es aquí donde estas fases son la interacción con lo que hace el área de planificación corto plazo. Porque el área de corto plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer que estas fases de minado, que el área de largo plazo, mediano plazo, estratégico, o el área que vea estas zonas, se lleven a cabo en la realidad y lleguen al diseño que sea proporcionado, ¿no? Que sea determinado en esta planificación inicial. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de pushback, que esto, bueno, es una visualización en un software. Acá al lado derecho podemos ver en un PIT de qué forma más o menos se puede visualizar lo que son las fases. Entonces, lo que se tiene actualmente construido, como pueden ver en la foto ahí, todo eso se ha llevado mediante el seguimiento y control de la planificación corto plazo, ¿no? Con la ejecución de la parte operativa, que es el área de operaciones. Entonces, las líneas, la fucsia, la amarilla, la roja y la celeste, pueden visualizar ahí de qué forma las fases tienen que ir siendo construidas, ¿no? Bueno, y lo que es ley de corte, para que tengan un concepto un poco general, es la ley de corte mínimo, lo que es un producto valioso y lo que no es valioso, ¿no? Lo que debe ser enviado a desmonte. Para eso, ¿qué se hace? Lo que se hace es cada bloque tiene un beneficio, un egreso, la fórmula básica de beneficios, tonelaje por ley por recuperación por precio, diferenciado del costo social por tonelaje, ¿no? Y finalmente, considerando que el beneficio es igual a cero para tener una ley de equilibrio, tenemos el cut-off rate, ¿no? ¿Por qué es importante esto del cut-off rate? En la siguiente diapositiva, esta es la siguiente, ¿no? El pensamiento del minado, eso es lo que nos va a dar el plan maestro del minado, ¿no? Que va a ser la guía inicial para hacer el desarrollo de la mina. La diapositiva anterior, lo de ley de cortes, ¿por qué me importa que tengan en claro que es una ley mínima, se envía al proceso, o si es una ley bajo esa, se tiene que ir a un desmonte, ¿no? Al proceso me refiero, de acuerdo al tipo de yacimiento que ustedes tengan, puede ser principalmente lo que es una planta de procesamiento o lixiviación, tal vez, ¿no? Son los principales
tratamientos que se pueden tener, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos al concepto de mineral y desmonte, para que tal vez un poco no se confunda el concepto con respecto a lo que tal vez en algunas personas que han llevado algunos cursos básicos de mineralogía o petrología o algún curso de lo que es geología, tienen un concepto de lo que es mineral, como tal vez todo aquello que tiene una apariencia medio brillosa, ¿no? Por ejemplo, una calcopirita, una bornita, o una, no sé, pues una malaquita, una surita, o sea, que le llamamos todo eso mineral, ¿no? Entonces, acá ya viene un concepto un poco diferente de mineral. ¿Qué es lo que nos dice, no? Nos dice que para conocer si un material bajo consideración es mineral o simplemente roca mineralizada, se deben examinar los ingresos y los costos. ¿Y qué quiere decir esto? Ingresos y costos quiere decir lo que es la ley de corte. Entonces, a todo aquel material o roca que esté por encima de una ley de corte establecida, que depende de qué, de los ingresos y los costos, va a ser mineral, enviado a un proceso, y si es que está bajo este número o bajo esta ley de corte, va a ser desmonte. Y bueno, y el planeamiento de producción de minado usará esta base económica para determinar la producción anual, la vida de la mina, etc. Voy a hacer un repaso un poco rápido de lo que es la diapositiva de 9 a la 11 y luego vamos a pasar a lo que es ya en sí lo de corto plazo. Ya, la planificación minera, como bueno, lo mencioné hace un momento, es la herramienta que permite definir la mejor opción respecto de la forma y el tiempo en que las reservas deben extraerse para obtener el mayor retorno económico de un proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Tener un yacimiento minero, yo puedo hacer la extracción, obviamente como es a tajo abierto, de arriba hacia abajo. Pero el tema es de qué forma lo hago. Yo puedo situarme en un plano, tener las 4 direcciones, incluso más, ¿no? El norte, el sur, el oeste, el este. ¿Y qué cosa puedo hacer yo? Situarme en la parte norte y decir, ya, por acá voy a extraerlo, situarme en la parte este, oeste, sur. O sea, yo podría extraer o empezar la explotación de esta mina a tajo abierto de la zona que yo prefiera. Pero aquí es donde entra la planificación minera. Acá, como dice en esta breve descripción, es aquella herramienta que nos va a permitir, en forma y tiempo, hacer que esa extracción que se va a realizar de este pit genere el mayor retorno económico. Cabe decir, si yo tengo 100 opciones, 200 opciones, la planificación lo que debería hacer es hacer todas las evaluaciones posibles para que este plan genere la mayor rentabilidad económica. Obviamente, esta planificación conlleva de muchos inputs de muchas áreas, inputs externos e internos, algunos que son controlables por la industria minera y otros inputs que no son controlables por la industria, ¿no? Como el tema de los precios, el tema del COVID-19, que ya lo conocemos ahora. Y ahí hubo una pregunta, ¿no? Hace un momento del tema de cómo impacta esto, ¿no? En las operaciones mineras, el tema del COVID, ¿no? De hecho, que un plan de largo plazo no contempla una pandemia, ¿no? Entonces, el plan de largo plazo, el plan de mediano plazo, el plan de corto plazo, debe modificarse en base a las nuevas disposiciones que se den, ¿no? Ahora, esto de la pandemia todavía mantiene un poco la incertidumbre respecto a lo que actualmente se puede o no hacer respecto a la producción, porque hay muchas minas que están parando y todavía no se sabe exactamente cuándo se va a retornar a lo que es el transporte de personal para que se puedan operar las minas. Pero esta incertidumbre va a hacer que este plan cambie, de hecho, ¿no? O sea, todo plan es mejorable, pero con las herramientas o con la información que se tenga en ese momento, se tiene que generar aquel plan que, como les dije de nuevo, genere la mayor rentabilidad económica. Pueden haber temas, ¿no? Como el tema de la ingeniería, el software que se use, la información que tengamos, el plan de producción acorde al tema de la política de la empresa, algunos temas sociales que pueden impedir la extracción de una u otra zona, el tema del procesamiento, el tema de los metales que actualmente están, bueno, cayendo algunos metales por el tema del COVID, como el cobre, por ejemplo, y otros que están subiendo, ¿no? Como el oro. Y bueno, el tema de los equipos mineros, ¿no? Y los horizontes de planificación, bueno, tenemos algunos horizontes de planificación establecidos, desde lo más grande, que sería el plan de la vida de la mina o el plan de desarrollo de recursos,
hasta el plan diario, e incluso algunas empresas usan lo que es el plan del turno, que son de 12 horas, digamos. Y mucho va a depender de qué forma esté distribuida la estructura de la empresa, acorde a qué, a la magnitud que tiene la empresa, a la cantidad de pits que puede tener la unidad minera. Puede, por ejemplo, dividir solamente en corto plazo o largo plazo. O puede tener corto plazo, mediano plazo, largo plazo, estratégico. Entonces, y el corto plazo puede, ¿qué cosa hacer? Puede ser el plan diario y plan semanal. O el de corto plazo puede ser el plan diario, semanal, mensual, 90 días. Tal vez el de mediano, el anual y el de 5 años. O puede que no haya un mediano plazo y de frente se corta hasta el anual hace corto plazo y a partir de 5 años se lo hace largo plazo. Entonces va a depender mucho de la estrategia de la empresa. Otro tema importante, conforme ustedes ven ahí la flechita que está al lado izquierdo, el incremento de precisión en la información que tiene que entrar como datos para hacer los planes, conforme van bajando, tienen que ser mucho más exactas. ¿Por qué? Porque la vida de la mina, digamos, una mina tiene 20 años, yo hago un plan para el año 18, en el año 18, no sé, pues puede haber el desarrollo tecnológico, precio de los metales, N factores, que pueden que este plan exactamente no se cumpla tal cual dice, ¿no? Y será una revisión, una planificación, de nuevo, acorde a las nuevas estimaciones y a las nuevas condiciones de la industria y del mercado. Pero en cambio, un plan diario tiene una aplicabilidad inmediata. O sea, yo hago el plan diario y en un par de horas, en 3 horas, yo voy a ver cómo esa pala o ese camión está ubicado en cierta zona. Y esto de acá tiene que ir alineado a los planes superiores, ¿no? Los planes maestros que están encima de este. Entonces, el input, la información de entrada que tiene que tener este plan diario respecto al plan de vida de la mina, tiene que ser mucho más fino, ¿no? Porque es finalmente la realización de estos planes que se están elaborando. Bueno, el proceso de planificación un poco rápido ya para avanzar. Tenemos la parte geológica, el sondaje diamantino, luego una estimación geoestadística, hay varios métodos, como ya lo mencioné. Tenemos un modelo geológico, luego de esto entran los factores técnicos operativos, el factor económico, tenemos un modelo de reservas, luego de esto tenemos el modelo de reservas que finalmente se convierte en lo que es un pit final, mediante los algoritmos que conocemos, unos de los Grossman, hay otros algoritmos que también en la industria actualmente se están revisando, se están probando. Y después de esto tenemos, en base a ese pit final, sacar unas fases operativas que va a ser lo que nos va a dar el secuenciamiento o la guía de qué forma yo esa fase final voy a extraerla, tomando en cuenta el tema operativo, el tema geotécnico. ¿Esto qué nos va a dar? Un plan minero. Este plan minero, como lo mencioné inicialmente, ¿qué es lo que debe lograr? Que la secuencia de extracción genere la mayor rentabilidad posible. ¿Y cómo puedo saber esto yo? Llevándole un programa de producción. Esos colorcitos que ven ahí, que se ven con una flecha, son periodos. Eso se lleva a un plan de producción y este plan de producción se valoriza. Entonces, al tener la comparación de, no se pueden haber 10, 20 planes, se hace la comparación y por las actuales herramientas que tenemos de evaluación de proyectos, sabemos que aquel proyecto que tenga el mayor BAN, en este caso aquel plan minero o programa de producción basado en el plan minero, que tenga el mayor BAN, debería ir, ¿no? Entonces, de esa forma es que es el proceso de planificación minera, ¿no? Y como ven ahí, la planificación entra a partir del modelo de reservas, ¿no? La parte económica, el tema de la generación del PIB final, de las fases, de la planificación y el programa de producción. Bueno, pasaremos estas diapositivas ya, bueno, continuaré a la parte de corto plazo. Esta parte sí me comentaron que así se escuchó. Esto es, bueno, ya hablamos un poco general. Me importaba un poco que conozcan estos conceptos porque a continuación vamos a ver, ya hablaré de qué fase, el diseño, esto es mineral, esto es desmonte y no quiero que tengan el concepto, como les mencioné hace un momento, mineral es toda aquella roca mineralizada, ¿no? Sino mineral es todo aquella roca que tiene una ley por encima a la establecida como ley de corte. Entonces, hay un concepto básico, yo sé que todos conocen esas operaciones unitarias, ¿no? Primero tenemos, ¿qué cosa? La perforación de un material. Pueden que haya caso de minas de tajo abierto, tal vez en algún tema de no metálico o en algunas zonas de alguna mina de oro, etc., que no requiere perforación por la dureza del material, ¿no? Pero lo común es que lleve una perforación
La magnitud de la perforadora va a depender mucho de la dimensión de la mina y posteriormente se lleva una voladura, ¿no?, que se lleva a cabo con explosivos. Posteriormente, un equipo de carguío que puede ser una pala eléctrica, una pala diésel o hidráulica, un cargador, una excavadora, acorde con, como les digo de nuevo, se continúa a un transporte, un acarreo. Esto lo que hace es, acorde a la sectorización del material que se ha disparado, tienen varios destinos, ¿no?, que lo pasaremos a ver en la siguiente, y la descarga. Y acá hay un concepto que quiero que lo interioricen, que es muy importante, y tal vez muchas veces se pasa por alto, dentro de la planificación. Es esto. Tal vez algunos me dirán, oye, eso es obvio, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. No se puede minar lo que no se ha perforado y volado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la perforación y voladura conlleva un tiempo de planificación para que esto se pueda hacer un carguillo y posteriormente un acarreo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ahí, es muy importante este concepto, aunque me digan que tal vez es un poco obvio, ¿no? Luego que tenemos el planeamiento a corto plazo, al igual que las otras áreas de planeamiento, pero yo voy a enfocarme en qué es lo que es la planificación a corto plazo netamente. Le pongo planeamiento integrado, ¿por qué? Porque conlleva el input de muchas áreas, ¿ok? Una de ellas principales es topografía. Topografía es tal vez una de las áreas más importantes que tiene que trabajar de la mano con el área de corto plazo, porque digamos son los ojos del ingeniero de corto plazo, porque son aquellos que van a hacer los controles, que van a decir que se lleguen a los diseños prometidos, que den el secuenciamiento con ciertas direcciones, con ciertas distancias, con ciertas pendientes. Entonces, la única forma de hacer esto es mediante un control topográfico, ¿no? Hay diversas herramientas en lo que es topografía, pero esta es un área muy importante que va muy de la mano con corto plazo. En algunas minas, topografía está a cargo de corto plazo, en otras minas, lo que es planificación a corto plazo está dentro de una misma superintendencia o dentro de una misma gerencia y trabaja muy de la mano, ¿no? Va a depender mucho de la estructura de nuevo. Operaciones es otra área muy importante porque son aquellos que van a ejecutar lo que la planificación de corto plazo pueda planificar. Entonces acá también conlleva mucho el tema de que la persona de operación trabaje muy vinculado al corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que hace la planificación a corto plazo asegura el siguiente plan. Por ejemplo, un plan diario asegura el cumplimiento de un plan semanal. Un plan semanal asegura el cumplimiento de un plan mensual. Un plan mensual asegura el cumplimiento de un plan de 3 meses. Un plan de 3 meses asegura el cumplimiento de un plan de 6 meses o un plan de un año. Entonces, cada paso que se hace de la planificación de corto plazo, de la aplicación del día, conllevan a resultados que llevan una cadena, una sucesión de eventos que finalmente van a hacer que la empresa llegue al objetivo prometido, ¿no? Mantenimiento es otra área que también tiene que trabajar muy de la mano con lo que es planificación, porque tú no puedes programar un equipo que esté en mantenimiento o está malogrado. Entonces tienes que conocer muy bien el tiempo de planificación de mantenimiento de los equipos y saber su disponibilidad, ¿no? Tiempos de falla. La planta o el tema de procesos. ¿Por qué? Porque son ellos que te van a decir, ¿sabes qué? Mira, tanto de tonelaje me puedes enviar o en el pad tanto tonelaje se puede enviar de acuerdo al tema de la aspersión sobre el pad para sacar tanto tonelaje de metal. Entonces ellos van a dar recuperación y ellos son los que finalmente van a sacar el producto final, ¿no? Porque hay un tema que también muchas veces se deja un poco de lado, por más que es un poquito obvio, ¿no? La empresa minera o la industria minera, ¿cuál es su función o qué es lo que le lleva a la empresa a generar la mayor rentabilidad posible? Es generar o vender el metal, el concentrado o el mineral, ya fuera el producto que se tenga. Entonces, todas las áreas involucradas dentro de la mina tienen que apuntar a eso, ¿no? Muchas veces existe eh, esa idea de que yo como área cuido mis indicadores, mis KPIs, pero tal vez no veo un poco el panorama grande, ¿no? El panorama grande, ¿qué cosa es? Llevar a que la industria genere o que la empresa genere la mayor rentabilidad mediante la mayor producción
lo que estamos vendiendo, ¿no? Otro es largo plazo, pues que ya les comenté, el largo plazo nos da el secuenciamiento máster, digamos, y el corto plazo se encarga de plasmarlo eh, a las condiciones actuales. Perforación y voladura, porque, como les dije en la anterior diapositiva, primero, para que tú planifiques un minado, tiene que ser perforado y volado, ¿no? Entonces, la primera operación unitaria básica es la perforación. Si es que no está perforado, o si es que no está planificado o no está perforando, esto te va a retrasar todo, ¿no? Porque si tú dijiste, ya, mira, en 5 días yo voy a hacer el minado de esta zona, pero tú sabes que esa cantidad que tú quieres minar se demora en perforando, yo qué sé, pues 3 días. Ya en tu plan tú has dicho que pasado mañana va a entrar, pero tú no tienes ni una sola perforadora en ese punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente tu pala o tu equipo de minado no va a poder hacer ese minado. Y por ende no vas a poder cumplir lo que decía tu plan de producción. ¿Ok? Geotecnia, el tema de los taludes tienen un ángulo de diseño. Aparte de eso, la mina es muy dinámica. Entonces, la mina al ser muy dinámica, hay momentos en los que se generan ciertas condiciones de inestabilidad y por ende, por más que la planificación sea considerada ser un minado tal vez por un tema de seguridad, se tiene que tomar otra opción, esperar que se estabilice o tomar controles que conllevan un cambio en la planificación. Entonces es muy importante tener el input de geotecnia. Despacho. Despacho es aquella área que hace la asignación de los equipos, ¿no? Digamos. Planificación dice, ya sabes que esta pala tiene que mirar en esta zona, en esta zona y en esta zona. Pero despacho lo que hace y se encarga es de que el engranaje de lo que es el equipo de carguillo o acarreo funcione de la mejor manera. Cabe decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 palas, la función que hace despacho es que los equipos sean utilizados al máximo en conjunto con operaciones, claro, ¿no? Para generar la mayor eficiencia en todos estos equipos, ¿no? Control de mineral, estos son las personas, los geólogos que nos van a decir, esto es mineral, esto es desmonte, ya en una codificación de corto plazo, ¿no? Y también una visualización en campo. Drenaje mina es también otra área muy importante, sobre todo en aquellas minas que están profundizando y tienen problemas de agua. Cabe decir que el fondo de la mina se les inunda. ¿Por qué? Porque han pasado ya de un nivel freático, de la capa freática, y por ende lo lógico es que el agua recupere su nivel freático, ¿no? Entonces, aquellas minas que tal vez son secas o tal vez que están un poco en la costa, tal vez no tienen mucho problema de esto, ¿no? Pero aquellas minas que tienen el tema de la profundización y el tema de la capa freática es bastante crítico porque muchas veces como en el pit, conforme uno va bajando, hay zonas o en las fases donde justo en la parte final del pit está el mineral más rico o hay mineral. Entonces, para llegar a esas zonas, tú tienes que tener el área seca. Porque si está con agua, ¿qué es lo que pasa? No vas a poder minar, ¿no? O vas a hacerlo tal vez en una condición no segura o subestándar. Exploración es otra área importante con lo de corto plazo. ¿Por qué? Porque exploración se dedica, aparte de hacer las perforaciones para hacer el máster de Greenfield, a hacer Brownfield, dentro de los tajos. Entonces, estas perforaciones Brownfield tienen que ser llevadas a cabo en coordinación con lo que es el equipo de corto plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una perforadora de diamantina que me dice, sabes que voy a demorarme un mes perforando acá, yo no puedo planificar que una pala mine eso en 5 días. Entonces, tengo que coordinar muy bien el tema de los tiempos de las perforaciones, porque esta exploración también es importante y muy importante porque esto va a ser lo que nos va a dar la información para que podamos expandir, en el mejor de los casos, lo que es la vida de la mina, ¿no? Otra área es hidrogeología, que también va muy de mano con lo que es drenaje mina. Lo que es drenaje mina ya digamos que ejecuta que no se inunde lo que es el fondo de mina, pero hidrogeología también tiene que ver con el tema del agua, pero se dedica a ver ya un poco más el estudio de la capa freática y de qué forma se pueden orientar los piezómetros, pozos de agua, para que esta capa freática impacte lo menos posible a ese fondo de mina que se quiere llegar, ¿no? Y bueno, uno de los últimos es proyectos. Proyectos
dependiendo de la operación en la que nos encontremos, puede dedicarse a ver infraestructuras, puede dedicarse a lo que es el dique de relaves, puede tener diversas funciones, ¿no? Entonces, proyectos, por ejemplo, si yo tengo el desarrollo de una fase, ¿no? Yo estoy en corto plazo y ya estoy próximo a abrir una fase nueva. Pero yo veo que justo arriba hay una infraestructura. Entonces hablo con proyectos, le digo, oye, esa infraestructura hay que hacer el desmontaje, viendo el tiempo en el que se va a entrar a minar o el que se va a hacer el desarrollo y tiene que haber una coordinación muy buena para que no haya ningún problema de daños de la propiedad y tampoco haya ningún retraso en el plan de minado, ¿no? Porque el plan de minado, como ya les mencioné previamente, es lo que nos da el lineamiento y finalmente si es que un plan dice que va a entrar a minar en una zona, no es porque se le ocurrió, ¿no? Sino es porque lleva toda una secuencia de pasos que nos lleva a cumplir los objetivos de la empresa. Bien, ahora mencionaré un poquito el tema de lo que es topografía y corto plazo, que lo mencioné hace un momento, ¿no? Pero, ¿de qué forma es lo que hace topografía con lo del corto plazo, ¿no? Uno hace el uso de GPS diferencial, uno de los ejemplos es el tema de los frentes de minado, se actualizan diariamente para ver el tema del avance de minado y corroborar de qué forma estamos avanzando con respecto a nuestro plan de minado. Otro es el uso de escáner. Si bien es cierto, el GPS diferencial es una herramienta muy útil, el escáner lo que hace es generar una nube de puntos y esto nos puede levantar cualquier superficie, ¿no? Cualquier superficie, y esto de acá se genera una triangulación y se actualiza dentro de la topografía y nos da una exactitud mucho más precisa que el GPS, y no tanto en el tema de las distancias de un punto a otro, sino en la cantidad de información que puede agarrar, ¿no? Otro tema también es el tema de drones, ¿no? También al igual que el escáner, hace un levantamiento desde la parte superior y agarra una información mucho más grande, ¿no? El escáner lo hace de manera horizontal y el dron puede hacerlo desde la parte de arriba, ¿no? Dando muchísimo más detalle a la información topográfica que se tiene que hacer el levantamiento, ¿no? Otro también es el control de los diseños, de las fases, de las rampas, o sea, toda fase tiene una distribución y una consideración para que la siguiente fase pueda ser desarrollada y por ende llegar al PIB final y por ende cumplir el objetivo de la empresa. Pero esto de acá tiene que ser llevado a cabo mediante un control, porque si es que no, las personas de operaciones generan el minado, generan la operación, pero estarían a ciegas si es que no existiría un control topográfico. Es aquí donde entra la importancia de topografía, ¿no? Hace los controles de diseño, de lo que son las fases, las pendientes de las rampas, las áreas de perforación, áreas de minado, áreas de tránsito, entre otras, ¿no? ¿De qué forma lo hacen? Pues un marcado de límites, de áreas, ¿no? Ahí pueden ver un poco un marcado que se hace en campo. Y también otro es que también, aparte de que las palas tienen un sistema de precisión que nos indica qué cosa es mineral y desmonte, lo que les expliqué previamente, la visualización en campo también tiene que ser delimitada y esto es hecho mediante topografía, ¿no? Que lo hace mediante un GPS diferencial para identificar en campo qué cosa es mineral y qué es desmonte, ¿no? Con el apoyo de la gente de control de mineral. Y acá es donde viene lo que les comentaba de clasificación de materiales, ¿no? O sea, yo qué cosas, cómo sé qué es mineral y qué es desmonte, ¿no? Entonces, no es que el geólogo viene y dice, oye, ¿sabes qué? Este es mineral y este es desmonte. Hay toda una concepción, hay toda una metodología establecida para identificar qué cosas es mineral y cosas desmonte, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una mina ficticia, donde tenemos escano pórfido, óxidos y otras litologías, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que usan? Usan como parámetros el cobre y la tasa de oxidación, que la tasa de oxidación, ¿qué cosa es? Es el cobre soluble a ácido sulfúrico entre el cobre total. Y esto nos da una indicación de qué cosa es un óxido y qué puede ser un sulfuro secundario o un material mixto y un mineral sulfuro primario o sulfuro limpio, como se le llama, ¿no? Entonces acá nos da la clasificación y finalmente lo que se visualiza de cosa son colores. Estos colores son los que va a minar el equipo de carguillo. O sea, porque al equipo de la pala no le vas a decir, oye, pala, ¿sabes qué? Mina acá está el mineral que este ladito tiene punto 3, este ladito tiene punto 25, ¿no? Entonces, visualmente, para un operador de equipo de carguillo, esto es lo que ellos tienen que visualizar, ¿no? La clasificación de los polígonos de mineral, ¿no? En este caso, por ejemplo, para otro lugar,
Tienes desmonte, cobre, zinc y cobre, ¿no? Tienes una clasificación de lo que es mineral y de lo que es desmonte. Y de ahí ya viene a continuación, después de esta clasificación de materiales, una vez que sabes qué cosa es, cada material tiene un destino, o puede tener más de un destino. Tienes el pit, por ejemplo, en este caso tienes el cierto material, va al stockpile, hay un material que va de frente a la chancadora, pero en este caso es mayor a 0.27% de cobre, lo que tiene menos a 0.20 va al desmonte, lo que tiene entre 0.20 y 0.27 va a lo que son los stockpiles, y aparte de esto tienes un remanejo o un rehandle que le llaman de lo que es el stockpile hacia la chancadora o hacia el proceso, ¿no? Pues es para una planta de procesos. Y también tienes que del pit puede ir a un desmonte 1, un desmonte 2 o una presa de relaves. Entonces, teniendo ya la clasificación de los materiales, tú puedes saber a qué lugar enviar cada material. Y finalmente, lo que es la materialización del plan de minado, como ya lo mencioné hace un momento, ¿qué se hace? Primero se planifica la perforación, igualadura o disparos, y esto es lo que nos va a dar el material para que se genere el carguillo. Posteriormente el acarreo, de acuerdo al material que previamente les comenté, tiene un destino. No puede ser otro destino más, no puedes tener un pad de lixiviación, puedes tener un dique, y todo esto mediante que integrado con el sistema de despacho, ¿no? Entonces, en este punto procedemos con el siguiente grupo de preguntas. ¿Ok? A ver, José Salazar dice, aparte del cálculo de ley de corte en función a la ley de metal y del NSR, en caso de polimetálica, existe otro método, he escuchado del Income Net Process. Bueno, al momento lo que yo conozco del tema este de ley de corte aplicado a lo que es corto, el NSR se aplica normalmente para las que son polimetálicas, lo que tú mencionas ahí. Del Income Net Process no lo he escuchado, no lo he escuchado como método para lo que es la aplicación. Tal vez sería un buen método para revisarlo a todos los participantes, si es que es aplicable o no es aplicable, pero en lo personal yo no lo he escuchado. A ver, Francisco, ¿qué porcentaje del plan de minado debe cumplir operaciones para que sea aceptado el plan? Y bueno, lo ideal, como saben, es cumplir un 100%, ¿no? Pero de acuerdo a cada empresa puede tener un porcentaje diferente. Yo diría que un 90-95% de cumplimiento del plan es lo óptimo, ¿no? Puede que haya un cumplimiento menor del plan, pero todo cumplimiento menor tiene que ser sustentado, ¿no? ¿Por qué ha pasado ese incumplimiento del plan? Porque como les dije, la planificación conlleva de muchos inputs y hay mucho que es de aplicación inmediata. Por ejemplo, yo planifiqué que una pala eléctrica grande va a minar 7 días en este sector, ¿ok? En el sector de Lima Baja. Pero ¿qué pasa? Al cuarto día que está en ese minado, la pala tiene una falla total. ¿Sabes qué? Esta pala va a estar inoperativa por un mes. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector, en ese plan de 7 días, los siguientes 3 días no lo va a poder cumplir, a menos que tú cambies con otra pala, ¿no? Pero habría que hacer bien la evaluación si es que es económico o es factible hacer ese cambio. Y por ende, si es que en un plan mensual tenías que tal vez tu pala avanzaba en todo ese sector, tu plan mensual ya va a estar desfasado porque esa caída de pala no estaba planificada, ¿no? Entonces tienes que hacer una actualización del plan minero de nuevo. Otro tema podría ser, por ejemplo, el tema de la reconciliación del modelo. ¿Cómo así? Me dirán. La estimación del modelo de bloques está basado ¿en qué? En una serie de sondajes diamantinos y en una estimación geoestadística. Entonces, como su nombre lo dice, es una estimación, o sea, tiene un porcentaje de error, que normalmente se varía entre un 20 y 30%. Pero en lo que es largo plazo, un 20-30% es bastante aceptable, digamos. Pero lo que es corto plazo, que ya prácticamente yo entro ahí mismo, este largo plazo que se pudo planificar, tal vez el plan del mes o el plan de 3 meses, me da una información que en la realidad ese 30% de error me puede conllevar a una desviación en que yo mine otros sectores que no se planificaron. Pero bueno, me estoy expandiendo un poquito, pero el número óptimo sería entre 90 y 95%. A ver,
Crítico. Buenas noches. Dentro de la imagen que estamos observando veo diferentes cortes de minado en un solo banco. ¿Cómo se secuencia su minado? Bajo el criterio defino el avance de minado en un solo banco de producción. Ok, el secuenciamiento de minado, si tú te refieres a un banco nuevo de producción, o sea, un banco desde cero, lo ideal es que tú ingreses en diseño. O sea, todo diseño, banco en cero, tiene una rampa de ingreso. Esa rampa de ingreso debe ser tu primer corte en un banco nuevo. Ahora, puede que no sea de esa forma por N motivos, si tú me hablas de un banco nuevo. Puede que ingreses de frente al mineral por un tema de cumplir tu plan achancador y a la par estés ingresando en tu rampa de diseño que puede ser mineral o puede ser desmonte. Ahora, si tú te refieres a la imagen en la que se mostraba unos cortes pegados al talud, en este caso específico, lo que tiene que hacer el equipo de carguillo es avanzar, ya sea de norte a sur o de sur a norte, o de acorde a como esté la pared del talud, rematando todo el talud, dejando esto en diseño. ¿Ok? Entonces, este corte le llaman corte adentro, digamos, operativamente se le llama así. De esa forma tendría que avanzarse, que tú te refieres exactamente a esa imagen donde estábamos viéndolo en el gráfico. Ahora, este corte puede ser atacado por una pala en un lado, otra pala en otro lado, y si es que el ancho es muy grueso, o es, digamos, una pala tiene, digamos, un ejemplo, un ancho de minado de 80 metros, pero este ancho de minado tiene 200, ¿qué tienes que hacer? Primero avanzar una parte, la mitad, y luego la siguiente mitad, ¿no? Ingeniero, tengo una consulta. Habiendo escuchado al IMP que piensa recuperar el mes y medio perdido debido a la pandemia, ¿cuál sería el cambio significativo en el plan minero para recuperar este mes y medio de producción? ¿Sería factible aumentar la flota de equipos? ¿Una aleta de aumentar la producción? Bueno, no sé. La producción metálica de lo que es un commodity se podría recuperar, pero haciendo una evaluación previa. ¿Qué quiere decir esto acá? Todo plan de minado conlleva minar mineral y minar desmonte. El mineral es lo que nos va a hacer el cumplimiento de nuestro plan de procesos y lo que es el desmonte para poder descubrir las siguientes áreas de mineral. Entonces, si yo quisiera cumplir la producción minera o la producción establecida de concentrado de metal, yo podría hacerlo sacrificando a través de otros equipos, minando en desmonte. Ahora, el tema de equipos de minado que tú me dices, comprar, no sé si sea tan factible esto de comprar. ¿Por qué? Porque estos equipos se piden con cierto tiempo de anticipación y están todos planificados en un cronograma de entregas de acuerdo al plan de minado de largo plazo. Entonces, en esta coyuntura actual, que digamos, tenemos empresas que fabrican equipos como Komatsu, que han cerrado sus fábricas por un tema de pandemia y no se sabe exactamente cuándo es lo que se va a reactivar. Tener un escenario en el que yo diga, oye, Komatsu, quiero más camiones, así de un día a otro, no es tan fácil, digamos, ¿no? Entonces sí, de hecho que todos van a querer hacer la recuperación del mes y medio perdido, ¿no? Asumiendo que este mes y medio sea tal cual, ¿no? Porque como se ve la situación actual, se ve que si bien la minería está tal vez muy próxima a reactivarse, no va a ser al 100% de su capacidad, ¿no? Porque supongo que van a haber ciertas restricciones, ¿no? Entonces esta es parte de la incertidumbre que se tiene, ¿no? Bien, entonces tenemos lo que es el siguiente punto ya, lo que es las variables en la planificación a corto plazo. Acá haré un poco breve el tema de los planes de minado. Tenemos el plan de minado de corto plazo. Este plan de minado, para hacer una elaboración, el equipo de planeamiento tiene que recibir a tiempo toda esta información, ¿no? Tiene, como les dije, inputs de muchas áreas. Tiene inputs de mantenimiento, inputs de despacho, inputs de mediano plazo, inputs de geología, inputs de operaciones, inputs de procesos de perforación, geotécnica y mantenimiento, ¿no? Algunos de ellos ya los mencioné previamente. Geología, bueno, es básicamente el modelo de corto plazo. ¿Por qué? Porque si bien se trabaja con un modelo de largo plazo, al realizar la perforación y voladura de los bancos que ya se tienen
perforados a 15 metros, a 10 metros, a 6 metros, a 8 metros, cual fuere la altura de banco. Esa es una información real de ese compósito. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Esto genera el modelo de bloques actualizado a lo que ya es real, ¿no? Con un cierto margen de error, pero esto ya es mucho más exacto que una estimación de largo plazo. Con el tema de operaciones, para ver el tema de los equipos, la utilización de los equipos, de qué manera se están utilizando. Procesos para revisar cuál va a ser el tonelaje requerido por el proceso y las características que va a tener, ¿no? Tal vez tiene algún tema de un contaminante que nos genera alguna restricción en el minado. Por ejemplo, puede que tenga un contaminante arsénico, tal vez el magnesio impacta, hay un mineral con talco, hay otras minas que tienen ciertas complicaciones por el tema de las alteraciones, entre otras, ¿no? Geotecnia, bueno, como lo mencioné, el tema de las inestabilidades pueden alterar un plan de minado, el mantenimiento de los equipos, saberlo bien. Y ahí menciono un poquito, ¿no? Geología, lo que es la proyección geológica, modelo de bloques, largo plazo, pit final, fases, despacho, reportes de producción, el mantenimiento, preparación, geotecnia, operaciones, ¿no? Lo que ya les comenté hace un momento. Entonces, digamos que esto sería, por ejemplo, la elaboración de un plan semanal, ¿no? Es un ejemplo de bien sencillo, de un plan semanal de minado. Pero si es cierto, ustedes ven acá algunos cortes de minado, esto de acá, ¿qué ha conllevado? Ha conllevado previamente tener todos los inputs y haber visto la secuencia de minado para que se cumplan varios objetivos, ¿no? La maximización de lo que es la ley de minado, acorde al plan superior, la maximización de los usos de los equipos, utilizaciones, considerando las disponibilidades, tener la mayor recuperación en planta, teniendo en cuenta los materiales que tenemos dentro de la mina, porque hay materiales que dan cierto castigo a lo que es la recuperación. Entonces acá tenemos un plan de minado con solo capacidad de carguillo, o sea, cortes por pala. Pero acá no acaba el tema del plan de minado. Este plan de minado vuelve a ser un input porque todo el planeamiento es un proceso iterativo. ¿Qué necesita aparte de esto? Necesita una ruta de camiones, o sea, las rutas, las famosas rutas. ¿Para qué? Para poder hacer un match entre lo que es nuestra capacidad de carguillo, que ya lo hemos hecho con los cortes de minado, y la capacidad de acarreo o de transporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo mande un material desde mi frente de minado a la chancadora, que puede estar a 2 kilómetros, a que lo mande un botadero que puede estar a 7, 8 kilómetros, ¿no? El tiempo de recorrido de un camión es mucho mayor al lugar de botadero, y por ende el ciclo es mayor y por ende esta pala va a usar, o este frente de minado va a usar mucho más camiones que el otro material o el otro frente de minado, ¿no? Aparte de esto, para hacer esta simulación, ya hablamos acá de simulación, necesitamos ¿qué cosa? Las velocidades por pendiente de estos camiones, ¿no? Estos camiones dentro de la mina, de acorde a la ruta en la que estén, tienen ciertas velocidades acorde a las zonas, a las pendientes, ¿no? Aparte de eso, tienen los switch tracks, tienen los usos de la disponibilidad de los camiones y ciertos tiempos fijos, ¿no? Donde el camión llega, se parquea, cuando descarga, ¿no? Hay ciertos tiempos fijos que tienen que también ser contabilizados. Y luego la disponibilidad de los camiones, que va a ser cuántos camiones tengo yo operativos por la parte mecánica. Estos cuatro se juntan y nos dan paso ¿a qué? A un plan de minado integral. Cada una de estas partes es algo que, bueno, lleva mucho más detalle, pero esto es una manera genérica de revisarlo. Y aparte de esto, para que ya sea un planeamiento integral de minado, y aparte un plan de minado completo, tiene que tener, ¿qué cosa? El secuenciamiento o el plan de descarga de los botaderos por lift, el plan de descarga del TSF, que es el Tailing Storage Facility o dique, por etapa, y si fuera el tema de una operación que usa lixiviación, un plan de descarga impact, ¿no? Luego tenemos el plan de perforación y voladura, de corto plazo también, que va de la mano con el plan de minado. Primero tenemos los parámetros de perforación, entonces acorde al tipo de material que tengamos, cada operación, cada mina tiene una realidad distinta. Entonces, por ende, cada malla utilizada será diferente en cada operación, acorde a las prácticas que se realicen, ¿no? En una operación puede que una malla de 520 por 6 funcione bien, puede que en otra no, puede que en otra utilicen una malla de 6 por 7
puede que en otra tenga una perforadora más pequeña, puede usar una malla de 3x4, etc, etc. Y luego el tema de las propiedades geomecánicas nos van a dar la dureza de la roca, ¿para qué? Para combinar lo que es la perforación y la voladura, ¿no? Para que la fragmentación de nuestro mineral o de nuestro desmonte genere la mayor productividad, si es que es desmonte, para que el carguillo de la pala no sea lento, sino tenga una constancia normal, y que nuestra capacidad de carguillo hacia el mineral y por ende el tema de la chancadora y el proceso de los materiales también sea buena, ¿no? Los rendimientos de perforación son los que nos van a dar las áreas y los tiempos que nos demoran en perforar un área antes de prepararla, y las disponibilidades de utilización de las perforadoras son las que nos van a dar los tiempos junto a las velocidades y los rendimientos para determinar la planificación de la cantidad de perforadoras y también el tema de las zonas de minado posteriores, ¿no? Y los parámetros de voladura, ¿no? Que también nos van a dar la fragmentación. Todo esto nos lleva a ¿qué? El plan de perforación y voladura. Y este de acá tiene que hacer un perfecto match, una perfecta interacción con el plan de minado, ¿no? Porque como lo repetí en el inicio de estas diapositivas, lo que no está perforado y volado no se puede minar. Bien, finalmente unas conclusiones. Luego esas conclusiones pasaré a responder las últimas preguntas. Las conclusiones, bueno, he tomado algunas guías de entrenamiento de Thomas Cousins, que me parecieron bastante buenas y precisas, que nos dicen que debemos mantener nuestros objetivos claramente definidos y darnos cuenta que estamos trabajando con estimaciones de ley, proyecciones geológicas y escenarios económicos. Debemos estar abiertos al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo plan de minado, si bien es cierto, busca dar la mejor alternativa, la mejor opción para generar la mayor rentabilidad económica, esa de acá trabaja con estimaciones, ¿no? Y están sujetas a cambio. ¿Ok? Entonces, un plan de minado puede ser variable y tiene que ser actualizado, tiene que ser llevado, plasmado en realidad, de una manera en la que podamos seguir logrando los objetivos con los nuevos inputs o con el nuevo escenario que tengamos. Siguiente, debemos comunicar. Si el planeamiento no es claro para aquellos encargados de tomar decisiones y para los que ejecutarán los planes, entonces el planeamiento será mal entendido o ignorado. Otro punto muy importante, porque digamos que el ingeniero de planeamiento, sea de mediano, largo o corto plazo, él hace un plan, ¿no? Él considera que el plan es muy bueno. Él considera que con ese plan vas a llegar al objetivo que quiere la empresa. Pero él cree que sabiéndolo él, y tal vez se lo comunicó a su jefe y ahí quedó, ¿no? Pero la persona de operaciones, la persona de geotecnia, la persona de planta, la persona de proyectos, la persona de hidrogeología, la persona de drenaje, si ellos no conocen el plan, que son aquellos que también están involucrados en el cumplimiento de llegar al objetivo final, que es la rentabilidad económica, entonces el plan no va a poder ser ejecutado. ¿Por qué? Porque no fue comunicado y las partes interesadas, todos los stakeholders que tiene el plan de minado, no van a conocer este plan de minado y por ende no van a saber cuál es el objetivo. Por eso es que el objetivo debe ser bien definido. Y lo que es el área de planeamiento es aquella que está encargada de dar ese seguimiento, este lineamiento, esta guía. Ese es el área en el que tiene que soportarse toda la operación para poder seguir un norte. ¿Okay? Debemos recordar que tratamos con volúmenes de rocas que deben ser movidos en secuencia. Para el planeador la geometría es tan importante como la aritmética, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque el tema del secuenciamiento tiene que tener una geometría ordenada para que uno pueda desarrollarlo de manera que sea ordenada y que la geometría pueda tener un minado en el que las palas y los equipos trabajen de una manera óptima y segura y de hecho que cumplen los objetivos de producción, ¿no? Los KPIs de producción. Debemos recordar que tratamos con el tiempo, los volúmenes deben ser movidos a tiempo para alcanzar nuestras metas de producción. El uso productivo del tiempo determinará nuestra eficiencia y rentabilidad. Claro, porque yo digo, ya sabes qué, mira, en este mes yo he prometido un equivalente de, no sé, pues 10.000 toneladas de cobre concentrado. Oye, ¿sabes qué? He hecho 8.000, pero el siguiente mes hago 2.000, ¿ya? Puede que tenga cierta lógica, pero el objetivo es claro, ¿no? Tienes que llegar a una meta de contenido de metal en concentrado y el tiempo en el que te van a medir es el tiempo del mes, ¿no? Si es un plan mensual. Si es un año, también te van a medir dentro del año, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una secuencia de tiempo y todo tiene que tener y estar bien engranado. ¿Para qué? Para que
los objetivos se cumplan, como repito, ¿no? Debemos buscar la aceptación de nuestros planes de manera que se conviertan en las metas de la compañía y no solamente en ideas del emprendedor. Como les comentaba hace un momento, el plan de minado tiene que ser comunicado y a la vez tiene que ser aceptado por las demás áreas, ¿no? Porque puede que tal vez haya un área que diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la mejor forma. Entonces, la idea es que este plan de minado conlleve también todas las preocupaciones de todos los stakeholders para que este plan de minado sea el mejor, viéndolo desde el punto de vista económico y también operativo, ¿no? Porque finalmente, si es que no es operativo, no es económico, porque no se va a poder realizar, ¿no?